Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy, domingo, Dominus Deus, día que dominó el Señor, Cristo resucitado y resucitador, 29 de septiembre del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus. Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y nos exhorta el Señor hoy a tener misericordia de todos nuestros hermanos que hacen el bien, que anuncian el reino de los cielos, que caminan en la historia de salvación con Cristo, independiente de cualquier sea su secta, su grupo, su organización, de cuál sean sus creencias, sus formas de organización social y de sus propias convicciones o ideologías. Porque si se hace el bien en nombre de Jesús, están en favor de Jesús, no están en contra. Se lo decía a Juan el discípulo en el Evangelio de San Marcos, que buscaban un Cristo exclusivo, una religión exclusivista, lo que el Papa Francisco llama proselitismo religioso para nuestros días, que es considerar que son la verdad, dueños de la verdad y que no cabe otra verdad. La verdad es Cristo, en espíritu y en verdad obrando, pero las formas de aproximarse a ella son diversas, desde diferentes culturas, desde diferentes latitudes del mundo, desde diferentes formas de organización, y hay que respetar que Dios hace la obra en cada ser, va tejiendo la obra maravillosa de la salvación, la obra maravillosa salvadora, o la obra maravillosa salvífica de todos. También así lo hace Moisés, con Edad y Medad, que eran fuera de los 70 ancianos que llamó Moisés a anunciar en la palabra de Dios la tierra prometida, los mandamientos y el cumplimiento de ellos, los preceptos. Pero estos dos seres lo hacían por su cuenta, y Moisés decía que no se lo estorbaran, que no se lo impidieran, que no se les reprochara porque lo estaban haciendo en nombre de Yahvé, en nombre del Señor Dios, en nombre del único Dios. Por tanto, así no sean del grupo elegido o el grupo llamado, los que somos paganos también somos llamados a participar de la historia de salvación, no solamente el pueblo elegido de Israel, pues que así nadie tendría salvación, o muy pocos, muy exclusivo, y Dios no quiere eso. Es un Dios universal, por eso el ecumenismo en todas las religiones del mundo, todas las formas de conectar al ser, a la criatura, a la persona humana con Dios, con la divinidad. Como dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. Nos unimos en gracia de Dios también con la lectura de Santiago, que le hace una exhortación a los ricos para el día de hoy. Cómo ha de ser distribuida la riqueza material, pero sobre todo la riqueza espiritual, para el bien de todos, para gloria de Dios, bien de nuestras almas, nuestra propia santificación, poner a circular esos bienes que se reciben del cielo, esos dones, gracias y talentos que nos concede el Espíritu Santo. Todas esas bendiciones son para circular, son para compartir, son para coordinar acciones con todos los hermanos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir,
cómo debo decirlo, lo que debo hacer, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro de los Números, en el capítulo 11, entre los versículos 23 y 29, los 70 ancianos hablan como profetas. Moisés salió y contó al pueblo lo que el Señor le había dicho, y reunió a 70 ancianos israelitas y los colocó alrededor de las tiendas. Entonces el Señor bajó en la nube y habló con Moisés. Luego tomó una parte del espíritu que Moisés tenía y se lo dio a los 70 ancianos. En cuanto al espíritu reposó sobre ellos, comenzaron a hablar como profetas, pero esto no volvió a repetirse. 2 hombres, el uno llamado Eldad y el otro Medad, habían sido escogidos entre los 70, pero no fueron a la tienda, sino que se quedaron en el campamento. Sin embargo, también sobre ellos reposó el Espíritu, y comenzaron a hablar como profetas en el campamento. Entonces un muchacho fue corriendo a decirle a Moisés: Eldad y Medad están hablando como profetas en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde joven era ayudante de Moisés, dijo: Señor mío, Moisés, prohíbeles que lo hagan. Pero Moisés le contestó: ¿ya estás celoso por mí? Ojalá el Señor le diera su espíritu a todo su pueblo y todos fueran profetas. Entonces Moisés y los ancianos de Israel volvieron al campamento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, entre los versículos 1 y 6, la advertencia a los ricos. Oigan esto ustedes los ricos, lloren y griten por la desgracia que van a sufrir. Sus riquezas están podridas, sus ropas comidas por la polilla, su oro y su plata se han enmohecido, y ese moho será una prueba contra ustedes y los destruirá como fuego. Han amontonado riquezas en estos días que son los últimos. El pago que no les dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha está clamando contra ustedes, y el Señor Todopoderoso ha oído la reclamación de esos trabajadores. Aquí en la tierra se han dado ustedes una vida de lujo y placeres, engendrado como ganado, y ya llega el día de la matanza. Ustedes han condenado y matado a los inocentes sin que ellos opusieran resistencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y del Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, entre los versículos 38 y siguientes. Por aquel tiempo, Juan le dijo al Señor Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Jesús contestó: No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua, por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio.
A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le será que le echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida y no que con las dos manos vayas a parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar. Y si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo. Es mejor que entres cojo en la vida y no con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios y no que con los dos ojos seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados por el fuego, con fuego. La sal es buena, pero si se deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes hacerla útil otra vez? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ser sal, tengan sal entre ustedes y la paz estará con unos y otros. La paz del Señor en ser luz de la tierra, sal del mundo y levadura nos llama a ser misioneros, a tener esa alma misionera, como la tenía el apóstol Juan, hablando en nombre de todos los discípulos que también la tenían, un espíritu misionero, salir a predicar el evangelio, pero también a hacer sanación, a hacer liberación de espíritus, esos exorcismos, a profesar de la palabra de Dios, la verdad, y de ahí expulsar lo que no es en la verdad, lo que es contrario a la verdad, lo que hace ruido a la verdad. Esas son las ideologías, las ideas, las sectas del mundo que tratan de arrojar fuera al creyente, de restarle fe, de restarle esperanza en Dios, de restarle en el amor, en el trabajo del bien. Pero en ese sentido, el Señor es muy claro en decir, los más pequeños en la fe, que están caminando, que están avanzando en su proceso de conversión, en su proceso de salvación, escribiendo su historia salvífica o la misión salvadora de Cristo. En ellos lleva su tiempo. En su modo, tiempo y lugar, el Padre Celestial va obrando con cada criatura y la va llevando al reino de los cielos, porque el propósito del Señor es que todas las almas se salven. No vino a condenar el mundo, sino a salvarlo, y empezando por los más pecadores, nosotros, seres amados, por las criaturas más desfavorecidas, más incipientes en la fe, en la esperanza y en el amor, los que estamos apenas en el camino iniciando. Nos llevan ventaja los santos mártires y apóstoles, que en otra hora conocieron a Jesús, caminaron con Jesús y tuvieron la experiencia de vida con Jesús. En ellos tuvieron la gracia santificante del Espíritu Santo, de sentir a Cristo, de ver a Cristo, de caminar con Cristo, de experimentar con Cristo, de trasegar con Cristo en la vida y de hacer sanaciones, hacer liberaciones de espíritus, hacer predicaciones, 1000, entre un lugar y otro. Y entonces esos grupos y formas habían otras escuelas, los rabínicos o los rabí, los hijos de Israel, en múltiples sectas o grupos de acuerdo a las tribus de Israel, judaizantes que se fueron convirtiendo al cristianismo. También Juan, el Bautista y la comunidad juánica. Y ya los discípulos iban haciendo sus pequeños grupos o comunidades en el mismo grupo de Cristo. Pequeños grupos que se unen en la palabra de Dios, como testigos del Evangelio, como evangelios vivos, como portadores del bien, solo el bien que hacían
enaltecía al Señor y su promesa de salvación cumplida, enaltecía la palabra de Dios y puesta por obra, y enaltecía las obras, hechos y acciones que se iban gestando poco a poco, paso a paso, de un lugar a otro. Eso es lo que Jesús invita a compartir, a respetar en cada quien su camino, su historia, llevar su propio ritmo, para que no sean arrojados al fuego. Más valiera entrar cojo, manco y tuerto, es decir, cortarse todo aquello que se vea que es contrario a la ley, que es contrario al orden natural, que es contrario a Dios, a la verdad. Es mejor sacarlo de sí, lejos, y no ver esas cosas para entrar con lo que se tiene. Lo mismo de asir con las manos, agarrarse de lo que realmente lleva a la salvación, de lo que es en Cristo, con Cristo y por Cristo. Lo demás hay que soltarlo, dejarlo fluir, que siga su camino. Lo mismo caminar por los lugares que Cristo ordena, ha ordenado desde siempre en el orden natural, para llevar allí donde está la palabra, bendiciones a todos, llevar la bienaventuranza, la buena nueva, el buen mensaje, el buen augurio, los buenos deseos. Eso es lo que debemos caminar con lo poco que tengamos, y apartar de nosotros los malos deseos, las malas promesas, falsas promesas, y las malas dicencias, las maledicencias. Todo eso no es de Dios, eso es del maligno, del enemigo, del adversario, del opositor, y de eso se encargan ellos, de esas huestes que corrompen al ser humano, que fueron arrojados del cielo, del paraíso, el príncipe de las tinieblas, que va rigiendo en este mundo, como lo advierte Santiago a los hermanos, haciendo de las riquezas materiales una ocasión de pecado, una ocasión de soberbia, en el poder, el tener y el placer desordenados para estar por encima de los demás, de autoidolatrarse, convertirse en su propio ídolo y ponerle a Dios competencia, ponerle a Dios por delante otro ídolo, anteponerle otra fe, anteponerle otros estilos de vida, formas de relacionarse con Cristo que no son santas, sino que son de perdición, como es someter a los hermanos con la riqueza material, con el conocimiento, con la información, en un mundo globalizado para hoy día, que hay una economía que considera lo políticamente correcto, pero está lejos de aceptar lo que es ética, moral y piadosamente o misericordiosamente ligado al amor, a la verdad y la justicia. Aunque el divorcio, la aceptación sea por la sociedad civil dada en la sociedad, es ante Dios, si hay un matrimonio instaurado por Cristo, es pecado, es adulterio, por citar algún ejemplo, y así todas las ideologías de género y todas esas formas de convivencia al estilo del mundo, para vivir los placeres desordenados de este mundo, conforme a las riquezas, sean materiales, sean espirituales, sean morales. La misma exhortación que hace Jesús a los discípulos la hace Moisés con el Dan y Edam, pues, que eran dos ancianos también elegidos, pero que no fueron al campamento en ese momento. Estaban aparentemente excluidos, pero hacían parte del grupo elegido por Dios como profetas y estaban profetizando. Moisés dice que ojalá todos sean profetas, para que así pudieran llevar la verdad. Se lo decía al más joven intrépido Josué, que por correspondencia es el más joven de los discípulos por Juan, dice apóstol, el hijo del trueno, con su hermano Santiago, los Boanerges, ya movidos como a la fama, como a la gloria, como al poder humano, según las lógicas del mundo, pero no según los poderes de Dios, la fuerza de Dios y las formas de Dios. Son estilos donde todos se pretenden que se salven. Dios no quiere que ninguno se condene. Por eso hemos sido con el bautismo hechos
sacerdotes, profetas y reyes de este reino interior, para que todos seamos profetas, todos seamos sacerdotes, todos seamos reyes, de administrar esas riquezas, la Santísima Virgen María que administre los dones, gracias y talentos de cada uno, como la timonel de la embarcación que es la iglesia, la gran iglesia que tiene allí los depósitos de la fe, de todas las tradiciones, de todas las culturas, de todas las costumbres humanas, pero que sean en Dios, para dar gloria a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Eso sea entre nosotros seres amados, un caminar en este mundo, un batallar día a día en esta guerra espiritual contra las arremetidas del enemigo, contra las maledicencias que va promoviendo cada vez la sociedad de consumo y las malaventuranzas que se van gestando con una sociedad del confort, del lujo y de la vanidad. Como se meditaba en la palabra de Dios ayer, orgullo cristiano versus la vanidad pagana. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.